me izquierdo, que es educación física, que ha tenido un trabajo en astrofísica, se introdujo en la Agrupación Astronómica de Madrid y poco a poco le fue haciendo más justo y más veces de actividad estudiando y ahora se encuentra aquí en la Secors. Bueno, sí, es un nombre. Necesariamente hay que dar las gracias a los libros de ASA por organizar estas jornadas, por estos años, lo difícil, lo trabajoso de organizar las jornadas, porque además nos da y a varias cosas, no solamente divulgar la astronomía y los distintos aspectos de la astronomía, sino que además la colaboración entre agrupaciones como se llama Madrid, ASA, como Asociación de Aficionados de la Astronomía dentro de la facultad y de la astrofísica, pues se va mejorando. Y una prueba es lo que vamos a contar ahora de los equipos. Tenemos y ahora próximamente contar todas estas cosas de los eclipses, vamos necesariamente a revisar algunas alternativas positivas para luego dar al tiempo a lo que son los libros que son más interesantes de ver los resultados de la vivencia de esos eclipses. Pero antes tenemos que comentar algunos temas. Como habéis visto en la ponencia anterior, María Rosa Cautero nos ha contado que en este momento pues, no tenemos constancia de ninguna otra tierra en ningún sistema, porque no podemos llegar a verlo, pero sí que a medida que se ha ido detectando más en los planetas, de las estrellas en las que ya se han explorado, pues se ve que la probabilidad de que las haya sí que es muy grande. Y eso es por la que hay que comentar para hablar de los eclipses de la gran casualidad que es la circunstancia que se da para que nosotros podamos disfrutar de esos eclipses de Sol, que es el tema que nos va a ocupar principalmente. Estamos en una galaxia parecida a Andrómeda, nuestra Vía Láctea, también del orden de los 5 millones de estrellas, y dentro de la vemos así desde el interior de nuestra galaxia, pero sí que si contamos en la foto del Hubble, del telescopio del Hubble, un pequeño cuadradito en una zona que todos conocéis de la Osa Mayor, hasta donde llegamos nosotros a contar todas las galaxias que vemos en esta foto y extrapolar a todo la totalidad del firmamento, aproximadamente solo de las que podemos contar, vemos que hay unas 20.000 millones de galaxias. De todas, y nosotros tenemos la suerte de estar en un planeta de uno de esos soles, de una de esas galaxias, pero con una circunstancia que, aunque se descubran muchos planetas de tipo terrestre, que se dé la circunstancia que en un planeta tan pequeño y rocoso, a una distancia del Sol, y que tenga una luna, la nuestra, que relativamente al planeta es así de grande, para que se dé la casualidad de que una luna que sea 400 veces más pequeña que el Sol, pero esté 400 veces más cerca, para que los dos diámetros aparentes estén tan próximos que nos permita ver los eclipses, verdaderamente puede que sea difícil, aparte de que haya alguien para verlo allí. Pero bueno, esa circunstancia que nos permite que se oculte el Sol cuando el disco de la se pone exactamente en el centro, dentro de la variación que tiene la órbita de la Luna, que solo varía el 5% de su tamaño por la excentricidad de la órbita, porque la del Sol prácticamente se ve el mismo diámetro aparente, pues es lo que nos hace la diversidad de los eclipses que vamos a conectar. Como todos sabéis, los eclipses de Luna simplemente cuando la Luna se introduce en uno de sombra de la Tierra, pues no tenemos ningún problema en hacerlo porque se ve desde toda la zona que mira a la Luna, que de noche, en ese momento que produce ese eclipse, pues no tenemos problema de verlo desde cualquier sitio. O sea, estemos donde estemos, desde cuando estemos en Madrid, Valencia o donde sea, que vamos a ver cómo se va introduciendo la Luna en el cono de sombra y se va produciendo hasta que está totalmente centrada y se ve rojiza por la acción de la luz a través de la atmósfera de la Tierra, y eso no tenemos ningún problema. Pero tenemos otros eclipses
que son mini eclipses, como cuando el paso del disco de Venus delante del Sol, claro que la parte de Venus es tan pequeña que lógicamente pues, no calcula todo el Sol, sino una pequeñísima proporción. Y podemos además, como también se ve de cualquier sitio, pues con nuestros equipos, de las círculas de la facultad, de donde tenemos en las terrazas de casa, podemos ir conectando. Y aquí en esto está hecho con una webcam, que se hace contacto cuando toca el punto de Venus, el borde del Sol, y capturamos tanto fotografías, como aquí está la toma de la fotografía, como el disco pasa aquí, el disco de Venus de la Atlético. Pero nosotros vamos ahora a contar lo que son los eclipses de Sol, que tenemos la circunstancia de que es total del Sol cuando el tamaño de la Luna es mayor que el disco del Sol, que es el eclipse total, y se da la circunstancia de que solamente el cono de sombra de la Luna, tanto que pone el mismo plano, Tierra, Sol, Luna, pero el recorrido que hace esa sombra, como todos sabéis, pues es muy diferente de unos eclipses a otros. Tenemos otra circunstancia que se ve aquí, tenemos otro tipo de eclipse de Sol, que es el que prácticamente todos han identificado, Einstein pasado, que fue el eclipse anular del Sol, que dio la circunstancia, como veis ahora los planos de situación, que justo por Madrid, que fue un éxito de la organización que hizo precisamente la físicas, o sea, las facultades de físicas por la Universidad Complutense, vinieron gente de todas partes del mundo a verlo, se organizó tanto ahí en el campo de rugby como en el botánico, se batieron récord de acceso a la web de la facultad, a ver todo el mundo que se estaba transmitiendo el eclipse anular y todo el mundo disfrutar del eclipse y pues esta primera que a los 20. ¿Por qué? Porque se dio la circunstancia que pasó exactamente el recorrido del eclipse anular justo en una franja que iba de Galicia hasta Valencia, pasando justo por Madrid, o sea, prácticamente el centro de la totalidad por aquí. Luego se prolongaba el pasar por la trata de mi casa, con lo cual se podría ver en los sitios perfectamente. Y podrías utilizar toda la parafernalia de los obtuvimos bastantes fotografías de todo tipo, de toda la Luna está perfectamente concéntrica, la Luna en el centro del Sol, pero claro, ese pequeño porcentaje del 2% de distancia entre los bordes, con esta posición central entre el borde de la Luna, que es este, y el borde del Sol, pues no nos permitía, teníamos que tener los puestos continuamente y no nos permitía ver lo que vemos en los eclipses, totalmente. Teníamos que recurrir, si queríamos ver fotografías como esta, a los filtros H-alfa, pues como hacemos todos los días cuando queremos verlo en su record. Los eclipses totales del Sol no hemos tenido la suerte de que haya pasado por España recientemente, ni hay perspectiva aquí hasta 2025 de que pase. Aquí nos ha representado en Europa, que acabamos esa parte, porque era en 1999, este gráfico desde 2001 a 2025. Entonces, pero sí tenemos aquí varios que sí que ya son los que vamos a comentar. Bueno, algunos compañeros que vienen aquí en México, también son anteriores a 21, en México y en Venezuela, en 98 también, sí, de Venezuela también fue física, profesores ayer que probablemente también supieron. Pero aquí los más recientes son, a partir del 99, que comentamos a la parte del 2002, el 4 de diciembre de 2002, que pasaba desde África a Australia, y el que más me preocupa, que es este del 29 de marzo de este año, 2006, que tenía todo este recorrido y que ahora lo estamos haciendo solo. Fijaros que aquí diríamos, bueno, pues podemos ir porque la dificultad de ver un eclipse de Sol desde un marco es muy grande, no solamente por la posición que está allí, el marco especial para ellos, sino que el movimiento que quiere hacer son los trabajos que nosotros hacemos.
se podían ir tanto a África como a Australia. Decidimos ir a Australia porque los pronósticos del tiempo en Australia en esa época dicen que eran muy malos. Y de hecho, los predicciones que fueron allí prácticamente casi ninguno pudo ver. Y aquí es importante comentar que para un eclipse total de sol no solamente hay que estar dispuesta a pasarse muchas horas en un avión para ir al sitio, sino que hay que llevar mucho equipo y además que sea accesible, que tenga infraestructura en lo posible para poder viajar, que haga buen tiempo sobre todo, porque eso hizo que en el otro que vamos a ver nosotros aquí, el de marzo, hubo compañeros que aquí a veces de la Copa de Madrid que también fueron a Níger y otros que fueron a Turquía. En lo de Turquía, el pronóstico del tiempo era peor y las condiciones en Níger era muy dificultoso acceder a la zona de mucho más que en Libia, de la zona de acceso para ver el eclipse. Vamos a ver el detalle. Cuando pasa por Madrid, como lo de temas de Venus o de anular, pues podemos utilizar los equipos, todos los sofisticados que tengamos de las cabezas de casa, pues telescopios con encima, monturas computarizadas que siguen automáticamente todo sin ningún problema, de distintos diámetros, todo tipo de equipos, y tenemos unas posibilidades de hacer muy buenas de todo esto. Pero, sin embargo, cuando queremos irnos a un sitio como Australia, como Libia, podemos llevar estos equipos y entonces lo que tenemos que recurrir a equipos más portátiles, como es el equipo de TX, que es el telescopio, podemos observar directamente por aquí, podemos acoplar directamente la cámara fotográfica para hacer fotografías a través del telescopio y podemos montar el vídeo con una cámara de vídeo para que siga utilizando los motores de seguimiento y capturar toda fotografía, vídeo y observación todo a la vez y poder disfrutar de él, porque si el eclipse te dedicas a hacer tantas cosas como queremos siempre por la fotografía, pues entonces no ves el eclipse, entonces hay que compaginarlo todo. Y ahora veréis en el siguiente, pero quiero comentar una cosa aquí antes de pasar, que el eclipse, cuando tenemos el de Australia, que duraba 32 segundos, solamente la totalidad, mientras que te limpia, nos cuenta las 4 minutos. Entonces, la diferencia, por lo que hemos comentado, en el momento de la Luna, te hace cambiar totalmente todo lo que tienes que hacer para observarlo, porque no te da tiempo en 32 segundos de hacer toda la gama de fotografías de que tienes que hacer y por eso está aquí puesto todo esto. O sea, para ver la corona tienes que hacer una fotografía de varios segundos, hasta de varios segundos. Según la posición, pues va viendo más o menos corona. Y si quieres ver las protuberancias y detalles sin la corona, tienes que hacer muy rápidos, desde 2 milésimos, 2 milésimos de segundo a 1 milésimo de segundo, 500 y así progresivamente. Entonces, en 32 segundos no te da tiempo a hacer todo eso. En 4 minutos ya sí, y aún así, como os quiero todo. Hay varios libros de la exposición que disfrutarán de ver el libro porque no es lo mismo verlo que escribirlo, pero vamos a ir. Otra cosa importante de comentar aquí, antes de pasar es, fijaros en esta tele de 99, donde ahora ponemos otra foto, y lo circular que es la corona, en contraste con lo alargada que es la corona que vais a ver en el actual. Cuando está el sol, esto lo explica muy bien David Montes en sus clases de estrellas frías, en los campos magnéticos que suelen estar en el máximo mínimo del sol, el ciclo de 12 años, cuando está en el máximo solar, la corona es muy circular, como esta, que era del 99 que estaba en el máximo solar. Ahora este año estamos prácticamente en el mínimo de la actividad solar. Y entonces eso hace que la actividad magnética se concentre en el ecuador del Sol, por lo cual la corona no está tanto en los polos del Sol como alrededor del ecuador. Con lo cual, la corona que vemos es totalmente diferente y se abre hacia los lados como una pajarita o una sala de mariposa, cada uno interpretaba de una manera. Tuvo la propiedad del eclipse del 99 que hizo que millones de personas pudieran ver un eclipse total de Sol porque cruzaba toda Europa y eso popularizó de tal manera, contribuyó a, desde luego, como todas estas actividades,
a divulgar la astronomía, pero la cantidad de gente que se aficionó a ver los eclipses de sol creció claramente, porque claro, y de hecho nuestras experiencias ahora en el 2006 han sido, en el grupo de la agrupación han ido casi 100 personas a Libia, en el que hemos ido a Libia otras 100 personas casi a Libia. Entonces, bueno, en el campamento que venía luego había 3.000 personas en Libia de todo el mundo, pero es que esto ha hecho que se popularice de tal manera que además cuando es un eclipse ya tienes los más de pruebas en tu vida, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Que el problema del tiempo, y no te lo han preparado mucho en esto, pero en Francia, Francia, Alemania y Austria, los pronósticos sean bastante malos. Entre unos y los que fueron allí, unos tuvieron suerte de los no, casi lo dio poca gente. Nosotros recibimos en Hungría y otros compañeros de la vocación fueron a Rumanía. Si tuvimos suerte, estuvo lloviendo hasta las 9 de la mañana, se despejó y a las 11 lo vimos y pudimos hacer. Pero aquí, simplemente vamos a poner esta foto, que tenía muy buena infraestructura. Hungría, para ir al lago Balatón, que es un sitio turístico, no había ningún problema de coger un avión y un hotel. Estábamos hasta en el parking del hotel y hicimos todo. Vimos el eclipse, no se lo siempre con esta velocidad. Pero sí quiero notar que aquí estábamos todavía utilizando cámaras analógicas de las de toda la vida, no digitales. Luego en el de Australia ya vimos por qué había que cambiar. Esto es importante, esta presentación, porque en el paso de la luna por delante del disco del sol se ve aquí todo el tiempo que tiene que tardar. Eso es lo que tarda a veces 30 segundos, a veces 4 minutos. Y en el próximo que estamos organizando para 2008 tarda 2 minutos. Entonces, ya la diferencia es muy grande, pero hay una cosa muy importante, es que cuando dura muy poco, por contra tiene la ventaja de que casi todo el tiempo está viendo justo el disco de la luna o del sol, que está viendo casi toda la periferia de la vez, mientras que los que duran mucho no ven más que cuando entra por un lado y ves cualquier otro lado. Entonces decidimos en el 2002 irnos a Australia porque era mejor el tiempo que hacía, aunque teníamos que ponernos aquí porque aquí se terminaba el eclipse. Esto es todo del sur de Australia, y tuvimos que ir así en avión, 24 horas de vuelo, cruzar a Adelaida y desde aquí coger una autocaravana de esta, porque aquí ya no había forma de llegar a esta zona y hacer unos kilómetros con una autocaravana por unas carreteras malísimas, muchísimas, llenas de apuros. Los caminos llevan esos objetos que habéis visto en la película, que van matando a Cuba, la cosa era más peligrosa. Pero fue un éxito también, veréis, que fijaros aquí, que estaba solo a 8 grados de altura sobre el horizonte en el momento porque estaba terminando la tarde del eclipse, y las nubes aquí las haces que 1 kilómetro más atrás que nosotros no lo vi porque esta nube les tapaba el sol, o sea, bueno, una suerte también, y de hecho lo decimos en el video de hablar. Haciendo fotografía, veis que toda la periferia documentaba la presa. O sea, tan justo la luna es que se ve toda la periferia alrededor del sol, y es muy bonito porque, aunque dura menos, pero tienes tú. Es una toda, pues son cuestiones que hay que estar a ver si con esto aquí. Enlazando las fotografías, una con otra, fotografía, no vídeo, sino fotografía, que es cómo se van exponiendo en la centralidad, o sea, está centrado. Y eso, si haces muchas fotografías, pues luego las puedes hacer con un GIF animado y se ve con la resolución de acuerdo que tienen las fotografías, se ve mejor que en el vídeo, diferente, pero se puede hacer ese tipo de montaje. Y aquí, ahora, sí que vamos a abrir los amigos nuestra reclamación, porque le da otro efecto totalmente de la parcialidad y no sé qué se trata de sol, casi no le prestas atención, porque estás pendiente de que llegue la totalidad. Y cuando llega el momento de la totalidad y tienes que quitar el filtro para poder ver esto, pues hay un momento crítico en que pierdes algo de la parcialidad o de la totalidad, pero en ese momento, esto es el trocito solo que dura 32 segundos en tiempo real, y veréis, no he hecho las exclamaciones,
Pero que sí, es una cosa que hay que os fijéis. Lo que se oye es la cámara fotográfica que está haciendo fotos al mismo tiempo que vemos el eclipse. Y a veréis lo que pasa, porque decidimos cambiar a las displays. Señor, mira qué bonito, impresionante. ¡Ah! ¡Me cago en la madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Impresionante! ¡Impresionante! La cámara fotográfica. ¡Qué suerte! Sí. ¡Qué suerte! ¡Impresionante! Impresionante. Impresionante, impresionante. Se lo fue a acabar. En 32 segundos yo no estaba, pero como verás, íbamos dando. Ahora sale, ahora sale. Ahora sale. Dice, impresionante. Eso dura tampoco. Dice, bueno, qué bonito. Ir a Australia para ver 32 segundos de eclipse parece, pero merece la pena. Pero fijaros que aún así se agotó otra vez, nos decidimos y ahora ya sin hacer fotografía convencional y fotográfica, como tienes invitación por las partidas grandes de hacer, si puedes, y fotos sobre aquel web. Aprovechamos en Australia, por supuesto, a ver el hemisferio sur, las nubes de Magallanes. Aquí veis Alfa y Beta Centauro y la cruz del sur, la zona de Catarina. Bueno, el Centauro del cielo azul, claro, si te gusta la astronomía, lógicamente aprovechar el cielo del hemisferio sur es tan importante, casi como el eclipse de disfrutarlo. Pero vamos a ver el eclipse de India, porque si no, no nos da tiempo a ver las dos exploraciones. La sombra de la luna, recorrer África, pasaba por varios países y aquí está la explicación de por qué decidimos ir aquí a Libia y otros compañeros decidieron ir aquí a Níger. Níger en principio era muy buena opción porque el tiempo era estupendo y duraba ligerísimamente más, pero el acceso era muy difícil. De hecho, pasaron más de una semana todos los días por los todoterrenos, por tormentas de arena y muy dificultoso en las condiciones duras que fueron, y nosotros el acceso en la zona de Libia era mucho más asequible, puesto que en Libia la infraestructura, ahora que está viendo al turismo, la infraestructura en el norte es mucho mejor, bastante hoteles, y aquí había una carretera que bajaba que se cruza por la zona del eclipse. Y la frontera de Chad era muy mal sitio porque era mejor para el eclipse, pero estaba muy mal porque la frontera había habido los restos de la guerra con el Chad, estaban en muy malas condiciones y el acceso era mucho más complicado. Al final decidimos venir aquí al Yalus, pero como no estábamos seguros que se pudiera acceder al sitio, hicimos una expedición previa que ahora comentamos. Lo que sí fue interesante es que de todas esas circunstancias salió una asociación para la expedición de la Educación Astronómica de Madrid con la Complutense, y en la que dentro de la Complutense no solo estaba el Departamento de Astrofísica, sino el de la Asociación Nacional, algunos miembros de ellos. Y luego las autoridades civiles habían preparado unos campamentos sostenibles de los 3 puntos que resultó francamente bien cómo lo organizaron. De toda esta expedición, previamente nos fuimos al sitio con el GPS, hicimos en enero, fuimos con la agencia de viajes a ver el sitio exactamente dónde era, para estar seguros que en mitad del sitio no hay referencias y si te pones en un sitio luego vas a hacer fácil 15 euros. Imaginaros el Instagram que hemos tenido. Entonces sí que fuimos al sitio exacto, tuvimos que ir aquí, que se cruce con la carretera y luego efectivamente cuando volvimos con la expedición, el sitio que montaron dieron 3 kilómetros de extensión para 3.000 personas. Entonces hay hoteles de muchísima gente, de todo el mundo vinieron y de España había varias expediciones de hielo y montaron todas estas tiendas, eran magníficas, con servicios, agua corriente, comedores, todo estaba francamente bien organizado. Y aquí es donde hay que contar que en este año 2006, pues la cantidad de medios que tuvimos era mucho mayor y además lo que sí hay que contar en este eclipse es que
hemos introducido una serie de novedades sobre otros eclipses anteriores que no existen. Por ejemplo, la observación con telescopios H-alfa previos al eclipse para ver dónde estaban las protuberancias, porque no es lo mismo incidir dónde están las protuberancias al principio que al final del eclipse, y era importante saberlo. Aparte de mirar antes con filtros para ver lo de las manchas solares, que por cierto, si hubiéramos tenido una mancha como la que esta semana está en el Sol, que ha salido hace 3 días, que es varias veces se ha salido de la Tierra en una mancha del Sol, increíble esta semana, el que ustedes observarlo, mira, porque es increíble, ya lo habíamos querido para poder enfocar bien en el eclipse, porque en esos días estaba impoluto, en la amanecer noche era muy difícil de enfocar. Luego tuvimos la suerte de que había unas pequeñísimas que aparecieron en ese día del eclipse que nos permitió enfocar mejor. Aquí hay una USA ahí luchando con el equipo de comunicación por satélite, que estuvo varios días luchando con él. Finalmente se aprovechó la infraestructura de aquí porque no había forma de conectar con el satélite, pero es la primera vez que lo hacíamos. Aquí los chips que sustituían a las películas, también, aunque se habían hecho otras pruebas anteriores, ya fue definitivo. Y más, y creo que la banda de sombra, que luego vamos a intentar verlos también, es una cosa nueva que no habíamos experimentado en otros eclipses. Aquí veis la parte de la expedición, con el que ayer cuando digitalizamos el vídeo se lo recordaron, pero de aquí del centro dijeron, pues esto es para el que hicimos el cartel que nos costó, y que tenía 2 metros de largo para llevarlo de eclipse, hay que agarrarse con eso. Y luego todo, pues, todo tipo de, veis aquí, de equipos preparados con las tiendas, fijaros las tiendas que mandaron. Estos eran los servicios que pusieron, de que no vamos a televiso por todo el mundo de aquí. Aquí ha hecho un montaje de medievales, sobre con material y muchos de los componentes de la expedición, y fundamentalmente hay la parte de arriba que es vídeo del eclipse y la parte de abajo que llevaba un plano que era con una radiodifusión, que era el espectro, que también es la primera vez que se ha hecho. Nosotros, la primera vez en España, se había hecho pruebas en el eclipse por otras personas, y por esa experiencia Zamora nos estuvo buscando mucho tiempo la radiodifusión a ponerla justo en el vídeo de la norma fotográfica y poder sacar ya valores, sobre todo el estéreo, cuando vas a reconocer a la línea de helio, que está genial porque no lo habéis hecho nunca a ninguna televisión. Vamos a verlo y oírlo, esto está en tiempo real, en 4 minutos. Que hay que activar. Esas zonas que se ven de la corona daba usualmente siempre rango dinámico mucho mayor. Entonces se ve unas hebras, que son esas que se ven parecer, ¿verdad? Como se veía más allí, y luego las hebras de cosas también se mencionan en algunas zonas. Aquí luego lo veremos en más detalle en las fotografías de las ramas en el espectro de la línea de helio. Y claro. Cuando dura 4 minutos, se puede permitir entonces algunas de las fotografías que restablece, son esas que están fijando Juan Sánchez, con mucha resolución, bueno, tienes que ir cambiando la exposición. Haciendo que sale siempre corona. Pero para ver las fotografías, pues, algunos se trata de esas fotografías tienen que fijar muy rápido. Lo que nos ocurrió también es que se le pasa tan rápido que la primera fase hasta el punto lo hace bien, pero luego ya casi no te hace una a ponerlas para recuperar.
Cuando estas son los de esa posición, 1 o 2 segundos, según la sensibilidad que pongas. Primate que cristiano. Porque si no lo disfrutas, claro, hay que quitarse cosas. Hay compañías que solo, o sea, pero claro, es como muy feo capturar las imágenes que es que son yo también me voy a ir. Fijaros, como lo que decíamos antes, como sabéis, los polos es lo que decíamos de peludo, pero habría en 2 zonas a lo largo del Ecuador, la morona se abre como en 2 árabes de eso es decir que lo vamos a ver, bueno, en el de 2008 todavía está en el pie, y es posible. La gente hace el cambio para todo. Lo de la corona cerrada, el punto de que hay otro. También ese es de Marte. Esto es un montaje con Photoshop de varias fotografías apiladas y desapegando el contraste y quitando la parte que se quema cuando haces el solar. Porque esto lo que más tiempo ha costado hacer, pues como el trabajo que cuesta más personalmente es sincronizar todo con la banda sonora, sincronizar todo. Cuando aparece por el otro lado la protuberancia que decíamos antes, que tienes que saber que van a aparecer por esta zona, el limbo es que ya se está tirando de pies. Pero también hay a la 4, que es la 4. Y entonces, a veces, fijaros las palabras, a ver luego cuando la banda de sombra, cuando dice Jesús que la cromosfera, porque ahí se termina el eclipse. A ver, ¿y esta la mirar aquí el destello de la iglesia. Es justo la zona que aparece la cromosfera. Estas bandas que se ven en la luz del vídeo, que saturan el vídeo, dudamos si son las líneas de interferencia de las bandas que tenemos de la en el suelo. Y aquí se termina el vídeo. Bueno, para ver la banda de sombra, al final de los eclipses se producía una difracción en el borde, cuando es solo una rendija tan pequeñita que deja pasar la luna del borde del sol, se producen unas sombras en el suelo de luces, más sombra, por otro de la banda de sombra, que van corriendo muy rápido por el suelo y que avanzan muy deprisa justo antes de empezar la totalidad y justo después de terminar la totalidad. Como tienes que estar mirando al eclipse, normalmente no las ves, entonces nunca las haremos visto. Entonces, ahora, gracias a Pedro Saura, con medida de la televisión, que se hace la reflexión también, puso la cámara, vino corriendo y enfocó al suelo, cuando se dice la banda de sombra enfocó al suelo, dice, vamos a empezar a verlo, pero es tan tenue que hemos tenido que hacer una digitalización especial aquí en el centro de Wikimedia, porque no éramos capaces de verlo en las fotos y de vídeo normal. Vamos a ver si es capaz de cambiar los archivos. Tengo que hacerlo directamente, no es capaz de reproducirlo en PowerPoint. Bajamos esto un segundo y vamos a ver si está el que lo tengo aquí puesto para que todo el medio de eso lo veamos, a ver si es verdad que se puede. Vamos a ver si es capaz de ver. En el suelo se tiene que ver, no sé si se ve. Es que el cañón, la pantalla esta se ve.
Son unas bandas que van así, van corriendo muy rápido. Es que las luces entonces, se ven bien en el monitor. O sea que aquí es el canal. Porque solo tenemos esos 3 segundos. Luego ya y fue porque le quitó para ver el eclipse del ambiente, tenía bloqueado en la cámara de vídeo, estaba bloqueada la luz para que se vea cómo baja la luz. Pero al quitarlo, no sé si estáis liberadores, pero aquí se ve. Aquí se con esa diferencia que está en formato de DVD más importante. No tenemos más resolución que eso. ¿Vale? Entonces, empezamos y seguimos con la presentación. Y estas fotos sí que ya son de fotografía que están mucho mayor que vídeo, lógicamente, que veis aquí cómo se resuelven las protuberancias de la entrada, la parcialidad luego, además cuando termina el eclipse de la totalidad, cuando uno se marcha y la salida del eclipse ya nadie la reconoce. Aquí hay algunas de las fotografías, que esta es extraordinariamente buena, que se ve que hay de las fotografías estas con una descripción y perfectamente enfocado, y es una maravilla. El tipo de anillos brillantes o el paso del destello cuando está el perfil de la luna, que es entre las ondelitas de la luna, pasa los primeros rayos del sol, se ven esos destellos, que también es muy interesante porque permite ver el limbo de la luna. Luego aquí una composición de estas fotografías es aplicando el efecto con el sol. Que aquí vemos la composición, ves aquí donde decía la línea del helio, 5.876 Armstrong, que es el destello precisamente de la atmósfera. En distintos momentos, una composición completa de Toño Bermeo, del Planetario de Madrid, que también formó parte de la expedición y a través de los lados del equipo. Y simplemente esto deberíamos verlo porque es globalmente es un montaje excepcional, que es toda la expedición que se ve en ISS, la física también que se le despliega. Entonces, toda la expedición, si no la archivo, no sé. Entonces, con una música extraordinaria y parte también de la creación. No solo de crisis. Ya.
Y solamente decir que aquí, en el próximo, que está en la diapositiva, digamos, aquí el 1 de agosto de 2008, antes del 21 de julio de 2009, a la zona de China, tendremos aquí, y precisamente para deciros que en esta zona, entre la frontera de Mongolia con China, que es donde estamos preparando la expedición, a que posiblemente más también de vosotros os unáis a la expedición, y si os no posible transmitir un poco 8 anillos de observación de los eclipses. Así es que si queréis saber algo más, pues hay alguna pregunta o lo sea, con esto terminamos. La marcha sobre ese permiso no sabe cuándo es No necesariamente, porque para las auroras tiene que haber unas llamadas de a la Tierra que no siempre se producen con las manchas solares. Hay veces que no hay ninguna mancha y hay unas desbarraciones en el Sol que guían cantidad de partículas del viento solar hacia la Tierra, que se producen en las auroras boreales. También tenemos que conectar una flecha de las auroras boreales, porque eso es una asignatura que tiene que ver hace mucho tiempo para que ella ha rascado a un norte y está chiquito, pero no necesariamente es eso. Ya. Czułem, że taka masza do siebie jest. Pamiętam, ja nie znam. Bardzo się to jest. Aj, shit. Back, it's shit. Stop.